la carta a los hebreos. Vamos a ver si yo me vino despierto el día de hoy. La carta a los hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. La enseñanza de hoy es la restauración en el Edén y la restauración en la cruz. Me vuelvo a repetir. La restauración en el Edén y la restauración en la cruz. ¿Por qué hablamos de restauración? Porque el hombre falló, el hombre pecó y desde ahí Dios empezó a buscar un método para restaurar la humanidad, para restaurarnos a nosotros. Si el hombre no hubiera pecado, no fuera necesaria la restauración. Si el hombre no hubiera pecado, la restauración no existiera en nosotros. Pero la restauración es el producto del amor de Dios. La restauración es producto del perdón de Dios. La restauración es producto de que alguien le falló. Y bajo esa falla, todos los hombres y toda la humanidad está en pecado. Peca deliberadamente, peca sin temor de Dios, viven en pecado y algunos lastimosamente mueren en pecado. Hebreos 10:26 nos dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál? El de Jesús. O sea, si la gente sigue pecando deliberadamente, ¿qué más sacrificio puede? Tiene que apropiarse del único y suficiente sacrificio. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero escuchen lo que dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para que miren que a veces la gente dice que la gracia es mejor que la ley. Pero en la gracia dice que todo aquel que sea sorprendido en adulterio debe ser muerto o debe matarlo. Y en la ley dice que todo aquel que sea sorprendido en adulterio debería de matarlo, debía de morir inmediatamente. Por eso le llevaron que a mujer adúltera los fariseos a Jesús. Pero en la gracia dice que todo aquel que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, la gracia es más delicada que la ley. En la gracia somos bendecidos, pero lleva más delicado. Y aquí puede ver la segunda parte de la gracia. La segunda parte de la gracia es que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, cualquier cosa que haga, va a morir apedreado. Entonces es mejor la gracia, dice, pero escuchen lo que es el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, para que aprovechemos la gracia y vivamos en santidad, para que no vemos en poco el sacrificio de Jesús. No, que yo sé que Dios es amor, pero la Biblia dice: mía es la venganza. ¿Y de quién se va a vengar el Señor? De los que pisoteen el sacrificio, de los que pisoteen la sangre, de los que tengan por poco
el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de aquellos que pequen deliberadamente, de aquellos que digan después me reconcilio, de aquellos que digan no, yo sé que Dios me va a perdonar. Dios ya lo perdonó, pero no puedo jugar al pecado. La gente puede caer en una debilidad, la gente puede ser que descuidó la oración, que en un cansancio físico, en un cansancio espiritual, la gente peque por andar en lugares donde no debe de andar, pero Dios lo va a restaurar. Dios nos va a salvar de la muerte eterna, pero no nos va a salvar de las consecuencias del pecado. Esas tenemos que vivirlas. David fue perdonado por Dios, pero las consecuencias él las vivió. El reino se le dividió. Las mujeres de él fueron violadas a plena luz del día, porque el Señor le dijo, lo que tú hiciste en secreto, yo te lo voy a hacer público. O sea, las mujeres de él estuvo con Betsabé en lo secreto, pero las mujeres de él fueron violadas públicamente delante de él, a plena puerta del palacio, dice la palabra. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de guardarnos, debemos de apreciar la sangre y no menospreciarla. No debemos de ver la gracia como algo que nos da libertad para pecar y después nos reconciliamos y después nos ponemos a cuenta. Hay consecuencias. Dios lo va a perdonar, sí, pero las consecuencias usted las va a vivir, las consecuencias las va a experimentar. Por eso cuide su vida, cuide su familia. Usted puede acostarse con cualquier mujer si lo puede hacer, lo va a perdonar Dios, sí lo va a perdonar, pero que lo perdone su mujer es otra cosa, que lo perdone su marido es otra cosa. Las consecuencias son graves. Usted va a ir al cielo, sí, pero también tuvo que haber un divorcio, tuvo que estar viendo sus hijos una vez al mes por si dejan verlo, porque a veces las mujeres no dejan ni ver los hijos. Entonces las consecuencias se viven, las consecuencias se experimentan. Entonces la restauración es para todo aquel que cayó en pecado, la restauración es para todo aquel que le falló a Dios. Pero ahora evitemos el pecado, evitemos las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque son amargas. El deleite del pecado produce amargura. Es como aquel que se va a tomar el fin de semana, se goza, se divierte, baila, disfruta, pero el siguiente día amanece con dolor de barriga, amanece mareado, vomita todo lo que se come, arroja o vomita hasta la bilis, le pega dolor de cabeza, queda sin dinero. Entonces hay consecuencias en el pecado. Pero no vamos a condenar a ningún pecador, ni al adúltero, ni al fornicario. Yo aprendí algo que dijo el escritor de Hebreos. En el capítulo 13 dice que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Amén. Así dice la Biblia, juzgará Dios. Entonces usted no puede acusar ni condenar al fornicario, ni al adúltero, ni al brujo, ni al borracho, ni a nadie. Pero sí podemos decirle que la paga del pecado es muerte. Sí le podemos decir que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí le podemos decir que Dios tiene en su misericordia restauración y salvación para su alma, que Dios puede volver a hacer lo que no era, a hacer lo que es en Él, a hacer nuevas criaturas y a tener un nuevo estilo de vida. Los hombres se deben de cuidar, las mujeres se deben de cuidar, casados y solteros. Uno de los juicios que Dios trajo en los años 90 fue el VIH-Sida. ¿Y saben por qué? Para castigar el pecado de inmoralidad sexual. Y el pecado de inmoralidad sexual viene por el pecado de lujuria, viene por el pecado de lascivia, viene por el fruto el deseo de la carne. Entonces viene el VIH y un montón de personas ya murieron. Hasta el día de hoy hay personas infectadas por el desenfreno inmoral. Entonces el diablo le va a pagar bien al que bien le sirva. Entonces no juguemos con el pecado. Si cayó el pecado, levántese, acérquese más a Dios, no se aleje de Él, porque solo en Él hay restauración. Pedro no pecó. El apóstol Pedro no pecó. No le estoy hablando de su vida, le estoy hablando de un momento determinante. Pero en un momento le dijo a Jesús,
Pero Jesús le dio libertad a sus discípulos a decirles, si quieren ustedes váyanse, porque dice la Biblia que eran montones de discípulos del Señor. Pero dice que muchos le dejaron y muchos lo abandonaron porque la palabra que había en él era confrontativa. Entonces Dios me dio libertad. Si quieren ir ustedes, váyanse. Pero viene Pedro y el Señor le dice al Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le voy a decir algo. Para tener vida eterna hay que sacrificarse, hay que morir a la carne, hay que morir al mundo, hay que morir al pecado, hay que morir a nuestros propios deseos carnales. No es fácil llegar al cielo, hay que hacer un sacrificio en la tierra, aparte del que hizo Jesús. Jesús hizo el sacrificio más grande que nosotros nos toca el resto con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dijo, ya no los dejaré solos ni los dejaré huérfanos, les mandaré otro como yo. O sea, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad. Él me va a ayudar en la tentación, me va a ayudar en la prueba. Y si alguien cae, Dios lo va a levantar en su misericordia. Aprenda de las caídas que Dios le va a dar ese testimonio para que levante a otros. Le voy a decir esto, no es correcto ni es bonito, pero a veces es necesario muchas veces caer para conocer la gracia y la misericordia de Dios y para conocer el corazón de los hombres que me rodean, si había amor de Dios, porque mucha gente lo abraza solo cuando está bien, pero cuando cae en pecado se apartan. Usted apártese de aquel que no se quiere arrepentir. Pero aquel que se arrepintió tenga misericordia y déle la mano y dígale, hay una nueva oportunidad para tu vida. Todavía estás vivo, tienes derecho a la vida eterna y derecho a la salvación. Van a venir consecuencias, sí, pero es para orar por tu vida, para que te levantes. Porque yo no quiero que las almas perezcan en el infierno. Pero también, si la gente no quiere arrepentirse y quiere vivir doble vida, usted no puede estar cerca de personas así. Cuando le digo estar cerca no significa no hablarles. Usted tiene que ser luz, llevarles palabras de salvación, palabras de ánimos, palabras de restauración. Pero no puede hacer alianzas con ellos. Usted no puede hacer alianzas con sus vidas. Después del pecado y la desobediencia de Adán, toda la humanidad cayó bajo maldición. Quiero que aprenda algo aquí, por eso bien los apóstoles le dijeron a Jesús, dura es tu palabra, y escúchelo. Y dijeron, después del pecado y la desobediencia de Adán, toda la humanidad cayó bajo maldición. Toda persona que no ha recibido a Jesús en su corazón o que se ha apartado de sus caminos está bajo maldición. Eso lo dice la Biblia. Amén. O sea, prácticamente se lo voy a decir de esta manera. Si alguien no tiene a Jesús, está bajo maldición aunque tenga dinero. Amén. Si alguien no quiere no se arrepentir de sus pecados, está bajo maldición aunque tenga muchas propiedades. Yo sé que este 20 no le había caído, pero ahora le cae. Por eso ve que nosotros como iglesia tenemos trabajo para sacar a la gente de la maldición y traerlo a la bendición. Porque la bendición no tiene que ver solamente con dinero, la bendición es la vida eterna. Amén. La bendición es la vida eterna. Y se lo voy a decir aquí porque a mí me gusta ser claro y parejo. No tengo pelos en la lengua, ese muchos, pero para ofender. Pero yo no tengo pelos en la lengua para edificarlo y darle una palabra de aliento. Amén. Porque no estoy para ofenderlo. Ofendo el pecado. Odio el pecado. Pero su alma no, su alma es valiosa porque Cristo murió por usted. Amén. Se lo voy a decir de esta manera. Usted tiene una familia bajo maldición si no ha venido a los pies de Cristo. Y para que no diga, reprende esa palabra, yo tengo familia bajo maldición que no ha venido a los pies de Cristo, pero para eso me levantó a mí y a usted para que la bendición llegue. Para eso me levantó a mí y a usted, para que alumbremos esas almas que están en tinieblas. Y así como Dios tuvo misericordia de mí cuando yo estaba bajo maldición, yo voy a tener misericordia de aquellos que están bajo oscuridad, bajo tinieblas. Yo soy la luz, yo soy la sal, porque Cristo así lo ha declarado. Entonces, ahí donde abarca la promesa, donde aquel hombre se quería matar con la espada, y vino los apóstoles y le dijeron que no se matara. Porque le voy a decir algo, aquellos fueron libres de
físico, pero ya estaban libres del calabozo espiritual. Aquel hombre estaba como carcelero, pero él estaba en prisión de oscuridad en su alma. Y el hombre le preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron. Entonces en esta noche Dios le dice que si usted ha creído en el Señor, su casa va a ser salva. Que si usted ha creído en la palabra del Señor, usted va a ser salvo y van a venir, por muy duros que sean, por muy ateos que sean, por muy idólatras que sean, Dios va a tratar con ellos. El Señor va a trabajar en ellos. Va que parece que fuera broma, pero si no está Cristo en el corazón hay maldición. Aunque coma bien, aunque coma chuleta, pollo, res, cerdo, gallina, hasta que se aburra. Estoy aburrido de comer carne. Y tal vez el cristiano está aburrido de comer frijoles. Y así lo dice la Biblia. Lea Rico y Lázaro. Lázaro estaba a la puerta deseando comer lo que caía de las obras del rico. El rico dice que tuvo bienes y tuvo todo, pero su alma estaba en derrota, estaba bajo maldición. Mientras que Lázaro estaba enfermo, pero estaba bajo bendición. Y en la muerte de ellos dos se ve que Lázaro pasó al seno de Abraham y el rico pasó al infierno, al Hades, en lo más profundo. Y él deseaba que un poquito de agua en tan solo la yema de su dedo, o sea, después de tener riqueza, banquete, vino, deseaba un poquito de agua que no podía ni tener para un poquito de agua. Mientras que Lázaro era consolado. Nosotros en el día postrero no seremos consolados por Abraham, seremos consolados juntamente con Cristo. Porque se habla del antiguo pacto, todavía Cristo no había muerto. Estaremos cara a cara con el Señor. Entonces, vale el precio, vale la pena pagar el precio de la carne, el precio del mundo y el precio de hacer alianzas con Satanás. O sea, vale la pena ser cristiano, vale la pena ser fiel. Vale la pena caer en pecado, pero aceptar mi pecado y decirle al Señor: yo quiero que me restaures, porque fuera de ti no hay nada que salve. Entonces, ¿tiene trabajo usted? Y tengo trabajo yo. Sacar a la gente de la maldición para traerlas a la bendición. Busque Mateo 25, hasta le voy a dar el versículo bíblico. Mateo 25. Para que se oye feo, pero es la verdad. Porque yo estuve bajo maldición. La persona que no tiene a Jesús está bajo maldición. La persona que rechaza a Jesús está bajo maldición. Así tenga un soldado en Dubái. Así sea amigo de Nadia Fura. Está bajo maldición. Nos debe remover nuestras entrañas de ver que tenemos trabajo, empezando por nuestra propia casa, empezando por nuestra familia, y de ahí hacia afuera. Todos tenemos ese trabajo. Apartarse del Señor acarrea maldición. Hay hijos de pastores que están descarriados, que Dios los haga volver. Yo siempre he dicho: yo jamás voy a criticar un hijo de un pastor que ande descarriado, porque hasta mucho hace ese pastor en predicar la palabra, en aconsejar y cuidar hijos, viendo que los de él muchas veces están apartados. ¿Cómo no es ahí un pastor decir: yo quiero que mis hijos estén como los de la diácono, como los de la líder, como los de... Yo sé que un día van a venir, van a volver. Lo que se plante en el corazón va a producir fruto, aunque haya rebeldía, Dios lo va a traer. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, que habla de Jesús porque está en mayúscula, entonces el rey dirá a la de su derecha, ¿qué dice ahí? A la Biblia, ¿qué dice ahí? Venid benditos de mi Padre. Entonces usted es un bendito del Padre porque tiene a Jesús en
y habla que nosotros somos benditos. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, toda nuestra vida ya está planeada por el Señor. Toda nuestra vida ya está planeada por Él. El sacrificio de Jesús ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Porque el Padre es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía que Adán iba a fallar, que Eva iba a fallar, que Israel iba a dar la espalda, que la iglesia muchas veces iba a pecar. Entonces, para eso viene el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero aquel que le rechace también será contado entre los cabritos. El que lo reciba será bendito y será contado entre las ovejas. Amén. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón está bajo bendición. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Estamos viendo la restauración en el Edén y la restauración en la cruz y todavía no hemos entrado. Estamos en la introducción. Dios, desde que el hombre pecó, tuvo misericordia de él. Hasta el día de hoy Dios tiene misericordia. Entonces no esperes otro sacrificio. No esperes ir de rodillas desde el atrio hasta un altar. Ya Jesús ya pagó por usted. Solo humíllese delante de él. Arrodíllese en un solo lado y dile: Señor, ten misericordia de mí, que he pecado contra el cielo, que he pecado contra ti. Y Dios lo perdona. Ya Jesús ya se sacrificó. Hoy lo que tenemos que tener es someter la carne a la voluntad de Dios. Colosenses 2:13. Escuche, esto es poderoso. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí dice todos. O sea, eso debería ser alegría. Yo no sé, yo me lo miro triste a usted. Dice que Dios ya le perdonó su deuda, Dios ya le perdonó su pecado. El pecado de mentira, de chisme, de crítica, de adulterio, de fornicación, de sicariato, era vendedor de drogas, era homosexual, era lesbiana. Si vino a Cristo, Dios ya perdonó todos esos pecados. Ahora hay que apropiarse de ese sacrificio. O sea, lo que hizo de ahí en adelante ya está pagado. Ya está cancelado. Ahora cuidémonos de hoy hacia adelante. Cuídese. Todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y abajo dice que nadie juzgue por comida ni bebida. Eso es otro asunto. Pero si lo vamos a donde dice: y nadie nos juzgue, o sea, nadie lo puede juzgar a usted. El único que lo puede juzgar es Jesucristo. Y en vez de juzgarlo, prefería entregar su vida en sacrificio por usted y por mí. Número 1. La desobediencia del hombre. Mire, yo voy a explicar esto rápido, ponga atención, porque solo en la introducción llevamos 23 minutos. Génesis capítulo 3, punto número 1, la desobediencia del hombre. ¿Cuál es el origen de la restauración? La desobediencia del hombre. Si el hombre no hubiera desobedecido, no necesitábamos restauración. La desobediencia del hombre, Génesis 3 del 1 al 5. Y mire que yo puse este punto número 1 mientras está escribiendo la desobediencia del hombre. Porque eso me dijo el Espíritu Santo. El pecado vino a causa de desobediencia. Después, cuando vaya a la Biblia, ese es el título que está en el capítulo 3. Si usted ve ahí en su Biblia, Reina Valera 1960, dice desobediencia del hombre. Pues estamos en sintonía con el Rema y con el Logos. Vamos a leer del 1 al 5 y escuche lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. O sea, no estaba permitido comerlo ni tocarlo, porque al tocarlo iban a ser seducidos, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí empezó la primera mentira de Satanás. El 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí el problema no era saber el bien y el mal. Aquí el problema era que el hombre iba a practicar deliberadamente el mal. Dios conoce el bien, Dios conoce el mal, pero Él no rompe sus principios de santidad, sus principios de santidad al nivel más alto. Satanás se corrompió. Satanás vino y dañó el lugar donde se encontraba porque quería ser como Dios. Quería vivir por encima de lo de Dios. Ahora, la caída de Satanás produjo la caída del hombre, porque Satanás siempre lo va a querer llevar al nivel suyo. Satanás siempre lo va a querer llevar al nivel de él. O sea, el propósito es que usted refleje a Cristo, el propósito de Satanás es que usted refleje a Adán. ¿Quién es Adán? El que era guiado por la carne, el que era guiado por la ambición, el que era guiado por la serpiente misma, por Satanás mismo. La desobediencia del hombre produjo que el pecado entrara. La desobediencia del hombre fue lo que dio origen al pecado. Cuando el hombre comió del fruto, cayó bajo maldición. Él y toda la humanidad. Aquí le explico lo que le enseñé anteriormente. Que cuando uno no tiene a Cristo, Dios bajo maldición. Entonces, lo que trajo la maldición que fue el comer el fruto antes de la desobediencia, no había maldición. El hombre era bendito. Fructifíquense y multiplíquense, dice, y los bendijo Dios. No había maldición. Pero la maldición entró por ley de justicia. Porque después viene, del versículo 5 viene cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios maldijo al hombre, cuando la maldición entró sobre la mujer y cuando la maldición vino sobre la serpiente, sobre el hombre, era que del sudor de su frente iba a comer, o sea, y la tierra iba a producir cardos y espinos, o sea, no iba a ser tan fructífera como antes. El segundo, a la mujer le multiplicó el dolor en sus partos, le multiplicó el dolor en sus preñeces. A la serpiente que se iba a arrastrar iba a comer el polvo de la tierra. Ahorita estoy comiendo polvo yo y me duele la garganta como serpiente. Se puede agarrar un rato ahí. Cuando el hombre comió del fruto, entonces el hombre cae bajo maldición. Entonces toda la humanidad está bajo maldición. Toda la humanidad entró bajo la maldición de Adán, bajo la maldición de Eva, y bajo la tierra cayó bajo maldición, y también los animales. Amén. La restauración es el resultado de la caída del hombre. Si el hombre no cae, no necesita restauración. Entonces, para que usted no ocupe restauración, cuídese y permanezca en Cristo. Perfecto no va a ser, pero cuídese lo más que pueda. El propósito de Dios es que el ser humano sea como Jesús. Cuando no reflejamos a Jesús, ¿a quién vamos a reflejar? A Adán. ¿Y Adán refleja a quién? Al diablo, a Satanás. Porque ¿quién le habló a Eva? El diablo. ¿Quién le habló a Adán? La mujer. ¿Con voz de quién? De Dios, no, va, del diablo. La mujer que me dice. Y a la serpiente. No tenía a quien culpar. Número 2, la restauración del Edén. La restauración del Edén. Siempre estamos en Génesis capítulo 3. Número 1, la desobediencia del hombre. El hombre pecó y la tierra cayó bajo maldición juntamente con la humanidad. Hace años el Espíritu Santo dijo, ¿sabes cuál fue la etapa más difícil de Jesús? La obediencia.
Porque me dijo, así como el primer hombre le dio entrada al pecado por la desobediencia, el segundo hombre tuvo que anular el pecado bajo obediencia, o sea, bajo someterse al Padre. Porque Jesús vino en carne y la carne pudo haberle pedido muchas cosas a Jesús, pero él prefirió crucificar. O sea, se lo voy a decir de esta manera: Jesucristo ya estaba crucificado antes de ir a la cruz, a sus pasiones y deseos personales, porque el propósito de él era cumplir la pasión y el deseo del Padre, la pasión y el deseo de Dios. Por eso a la muerte de Cristo se le conoce como la pasión de Cristo. O sea, él murió por usted, él se entregó por usted. La mayoría de gente se acuerda de eso solo ahorita en Semana Santa por las procesiones, ¿verdad? Pero Jesucristo debemos de tenerlo en memoria, no solamente su nacimiento, sino también su muerte. Su nacimiento es de bendición, pero su muerte es de mayor bendición, porque la muerte, la sangre, fue la que produjo en mí y en usted la salvación más grande que podemos haber recibido. Número 2, la restauración en el Edén. Vamos a Génesis 3, 6. Génesis 3, verso 6. Y les voy a enseñar algo importante aquí de la restauración en el Edén. Dice el versículo 6, vamos a leer hasta el 13. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron ¿qué? Delantales. Entonces aquí puede ver el brazo humano para ocultar el pecado. Dice que se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿qué? Para cubrir, su desnudez. Dice el 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo primero que hace el hombre cuando peca? Se esconde. Se esconde. 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Por eso les he enseñado. Cuando Dios pregunta es porque quiere que seamos sinceros. Dios ya sabe dónde estamos, cómo estamos y en qué condición nos encontramos. 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Primera vez que el hombre tiene miedo por el pecado. Primera vez que el hombre dice que estaba desnudo y ya vivía desnudo, porque se le fueron abiertos los ojos y conocía el bien y el mal. Entonces por eso dijo él: y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Otra pregunta, Dios ya sabía, pero quería la sinceridad del hombre. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el hombre dijo que la mujer, y la mujer dijo la serpiente ya no tenía salida, debía aceptar Satanás, pero como era ella misma, influenciada por el diablo, entonces hubo maldición para los tres, para el hombre, para la mujer y para la serpiente. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Sería la pregunta. Porque maldiciendo al hombre tenía que maldecir la tierra, porque de ahí donde el hombre iba a producir. Dios siempre produce, pero no de la manera como estaba en el Edén, no de la manera como estaba antes, pero vamos a volver a vivir eso en el reino milenial, cuando todo el pecado y toda la tierra va a volver a su normalidad y va a ser la restauración total de la tierra. Tiene que ser restaurado el hombre, tiene que ser restaurado la mujer, tiene que ser restaurado las bestias,
totalidad. A ese tiempo vamos a ir. Se va a quedar, solo vivir, digo que amén. A ese tiempo vamos a ir, o sea, ayudemos. Mire, si alguien cae en pecado, expansión de gloria, nuevo creyente o quien sea, ayudémosle. Vámonos para el cielo todos. Vámonos todos para el reino de los cielos. Porque es necesario enseñar que Dios perdona, pero también hay consecuencias. Entonces hay que andar detrás del pecador, hay que andar detrás de la persona para que vuelvan a la bendición. El primer sacrificio en la Biblia fue hecho por Dios mismo para descubrir la desnudez del hombre. Ahora esto es lo que le quería enseñar. Dice el versículo 8, y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto en el aire, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahora, ¿por qué se escondieron? Porque estaban en la mente de ellos desnudos, porque ya habían sido abiertos sus ojos. Pero el versículo 7 dice la Biblia que ya se habían cubierto ellos. Antes de que la voz de Dios viniera, ellos habían hecho el método humano de cubrirse ¿con qué? Con hojas de árbol, de higuera, y se hicieron delantales. Pero ahora escuchen lo que el Señor hizo por ellos en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacerle túnicas de pieles a los hombres, a Adán y a Eva, por el pecado? ¿Cuál era el propósito? De que no tuvieran frío, de que no enseñaran su desnudez, porque dice que ya estaban cubiertos, nada más que con hojas. Pero después viene Dios y los cubre con pieles. ¿Saben por qué? Porque Dios ahí empezó a restaurarlos con el primer sacrificio de animales. Dios sacrificó los primeros animales para cubrir a Adán y a Eva, no solamente su desnudez física, sino también su pecado. Ahí Dios perdonó el pecado del hombre a través del sacrificio. El primer sacrificio lo hizo Dios mismo. No lo hicieron los sacerdotes, no lo hicieron los hombres. El primer sacrificio de redención lo hizo Dios mismo a través de animales. Y ahí Dios sabía que ese sacrificio no iba a ser suficiente y tenía desde antes de la fundación del mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para redimirnos en nuestra totalidad. Eso es lo que debemos de celebrar nosotros. Cubierto con hojas para después ser cubierto con pieles. No solamente era la piel, era la sangre que fue derramada de esos animales para redimir a Adán y a Eva. En el momento que el hombre peca, trajo consigo la muerte a este mundo. En la ley de Moisés había perdón por los pecados una vez al año. Busque Levítico 16:34. Mire que el tiempo se va rápido. Vamos a ir rápido entonces. Levítico 16:34. Antes el perdón de pecados era anual, cada año. O sea, los pecados suyos del 2025 ya fueron perdonados por el sumo sacerdote. Ahora cuando nos toca el 2026, o sea, cada año. Levítico 16:34. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo, escuche, estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó, pero en eso no fue tan perpetuo, porque la perpetuidad de Dios era en el sacrificio de Jesús para siempre. Esto era temporario. Lo dijo para que el pueblo obedeciera a la ley que él había puesto por boca de Moisés. Ahora busque Hebreos 9. Hebreos 9. Para que mire que el Nuevo Testamento afirma el Antiguo Testamento. Hebreos 9. Verso 7. Vamos a leer el 6 y 7 para que entiendan mejor. Dice el 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Escuchen muy bien que dice sacerdotes. Pero el versículo 7 dice, pero en la segunda parte, sobre el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces ahí vemos que aquí afirma el Nuevo Testamento lo que se practicaba en el Antiguo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Hoy el lugar santísimo es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hoy usted puede buscar a Dios donde sea, arrepentirse en cualquier lugar y recibir misericordia. Antes tenía que haber un intermediario. ¿Quién era ese intermediario? El sumo sacerdote. La gente estaba en el atrio, los otros estaban fuera del campamento, los sacerdotes estaban en el lugar santo y solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y si el sacerdote no andaba bien, moría inmediatamente. Tenía que buscar otro sumo sacerdote para expiar los pecados de Israel. Entonces el Señor tenía un plan para redimir la humanidad de una vez y para siempre. Todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, o sea, era un sistema de sombra para hacer el sacrificio perfecto. Vamos a Juan, punto número 3, la restauración en la cruz. Juan capítulo 1, la restauración en la cruz. Número 1, la desobediencia del hombre. Número 2, la restauración en el Edén. Fue el sacrificio de Dios mismo con los animales. De ahí viene el sistema de sacrificio de la ley de Moisés también para perdonarnos una vez al año. Pero ahora vamos al número 3, la restauración en la cruz, que es la mejor restauración, donde yo fui perdonado y usted también fue perdonado. Juan capítulo 1. Y vamos a ser perdonados las veces que sean, pero aprendimos en hebreo que no debemos pecar deliberadamente, porque hay venganza de parte del Señor. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. San Juan capítulo 1, versículo 29. Palabras del profeta Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo venía como Cordero a perdonarlo a usted, a perdonarme a mí, a no tomar más en cuenta su pecado, a decir que en Él hay vida eterna y que en Él hay salvación. Pero ahora vamos al versículo 36. Verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Escuche, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y si lo ponemos hoy en la actualidad, porque todavía Jesucristo no había muerto, podemos decir, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Somos salvos por gracia, somos salvos por la fe. La misión de Jesús era redimir la humanidad caída por el pecado de Adán. Jesús vino a romper la maldición, lo que hablábamos, se lo repito. Jesús vino a romper la maldición y traer la bendición. ¿Cuál es esa bendición? La vida eterna. Amén. Jesús terminó la obra completa en la cruz del Calvario. La obra de Jesús ya fue terminada, pero solo tiene efecto si nos apropiamos del sacrificio. Amén. O sea, Jesús ya terminó lo que tenía que hacer. Ahora la humanidad lo que tiene que hacer es venir a Él y aceptar ese perdón, aceptar esa redención, aceptar esa liberación. Amén. Pero con esto quiero cerrar, que esto es poderoso. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, la restauración, este tema es bien bonito, la restauración en el Edén y la restauración en la cruz. O sea, nosotros somos bienaventurados. Amén. Porque Jesús hace más de 2000 años ya nos perdonó.
Los otros tenían que esperar cada año que el sumo sacerdote entrara y el sumo sacerdote saliera vivo del lugar santísimo para saber que habían sido perdonados. Amén. Fuimos beneficiados por el Cordero de Dios. Ahora no le demos la espalda, busquémosle, congreguémonos, oremos, tengamos dominio propio, vivamos en santidad, digámosle a Dios que no nos permita caer en tentación y que nos libre de todo mal. San Juan 19, verso 30. Escuche, esto es poderoso. Dice San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ya cuando su espíritu fue entregado, su cuerpo estaba en la cruz, pero su espíritu ya no. Y Jesús descendió, dice la Biblia, a las partes más bajas, al infierno, al Seol, donde estaba el pueblo que lo quería ver, aquel pueblo que profetizó de él y no lo conoció, todos los que estaban en el seno de Abraham y todos aquellos que no lo reconocieron estaban ahí, porque antes el pueblo de Dios estaba en el Seol, también estaba la gente que le rechazó en el mismo lugar. Dice, lo único que lo diferenciaba era una cima. Los que rechazaron lo de Dios estaban en el abismo, pero los que estaban en la cima, en el lugar de descanso, estaban en el seno de Abraham y se podía ver de un lado hacia otro. Pero ahora lo que le quiero enseñar es esto. Cuando Jesús dijo consumado es, esta palabra en griego significa tetelestai. Anótelo. Consumado es, en griego es tetelestai. Entonces cuando Jesús estaba en la cruz dijo tetelestai, que en español es consumado es. ¿Por qué? Tuvo que buscar el griego para enseñarle qué significa consumado es, porque las palabras tienen sinónimos y en el griego tienen otros sinónimos, en el español tienen otros sinónimos. Entonces tetelestai, Jesús en la cruz dijo tetelestai, que significa consumado es. O sea, lo que Jesús quiso decir cuando dijo tetelestai, consumado es, pero también tiene otra connotación en el griego. Escuchen qué poderoso. Tetelestai también significa pagado en su totalidad. Yo no consumado es en el griego significa pagado en su totalidad. O sea, Dios pagó todos los pecados. Aprendimos en Colosenses, pagó toda la factura que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario y exhibió que a los principados y a las potestades, que eran máximas autoridades en el mundo espiritual, gobernados por Satanás, y les enseñó que él había pagado los pecados por nosotros, que él había pagado los pecados por la humanidad. Entonces no nos puede acusar Satanás a menos de que le demos derecho legal, a menos de que él nos tiente y nos haga caer en el pecado. Pero si hay puertas cerradas, ya la factura fue pagada, ya la factura fue cancelada, ya la factura no me afecta, ya la factura ya dice que está pagado en su totalidad. Ya está pagado. Consumado es pagado en su totalidad. Tetelestai también significa finalización de una tarea. Amén. Finalización de una tarea. O sea, consumado es, Jesús dijo, mi obra está cumplida. Amén. Mi tarea ya fue terminada, como diciendo decir, Padre, me enviaste para morir por tus hijos, ya está cumplido, ya está terminado. Y bueno, o sea, la victoria de Jesús fue cuando murió, no fue cuando nació. Porque en el nacimiento pudo haber tirado la toalla, pero ni en la tentación de los 40 días tiró la toalla. Ni cuando lo querían matar tiró la toalla. Él lo que hizo fue apropiarse de la palabra que había de los profetas hacia él, y él cumplió a cabalidad. La vida de Jesús no fue fácil. Hoy los profetas, ¿qué nos dicen? Viene una esposa para tu vida, viene un esposo para ti, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, y viene el
esa palabra sí viene del cielo, porque Dios quiere bendecirlo, pero alguien tuvo que pagar en la cruz. Mientras que de Jesús decía que le iban a comprar con plata, de que el que comía con él, decían en los salmos, que se iba a levantar contra él y lo iba a vender. De Jesús se decía que iba a morir en el libro de Daniel, en una cruz, en un madero colgado. Pero él aún así no se rindió. Él siguió el precio. A Jesús no se le profetizó camioneta, no se le profetizó esposa, no se le profetizó casa. A Jesús le estaba profetizada su muerte, pero él venía a morir por usted y por mí. Y él hizo caso y fue obediente hasta la muerte. Qué difícil haber sido para Jesús saber que todos los profetas profetizaban su muerte, pero también había una profecía que iba a resucitar. También había una profecía de restauración para el hombre, para los animales y también para la tierra. También había palabras que a través de él la humanidad se iba a salvar y iba a tener un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores por una eternidad. Finalización de una tarea. También Tetelestai significa victoria. Amén. Victoria significa Tetelestai. Mira, esa de la hermanita Tetelestai. Hermanita Victoria. Significa victoria. O sea, consumado es lo que quiso hacer Jesús. Victoria. Porque Jesús no fue derrotado cuando dio su último aliento, su último soplo, cuando entregó su espíritu. Ahí estaba su mayor victoria. Amén. Viéndolo a los somos sacerdotes, viéndolo a los sacerdotes, viéndolos el pueblo romano, viéndolos que los entregaron, viéndolos los principados y las potestades, porque ahí se reunieron todos los principados, gobernadores y potestades, viendo la muerte de Jesús. Amén. Victoria. Y también significa todo está terminado. Escuchen. Amén. Jesús dijo, todo está terminado. ¿Qué era toda esa terminación? Esa terminación significa ya terminé mi obra para perdonar a los humanos. Ellos ya son perdonados por mi sangre. Ellos ya son libres por mi sangre. Ellos ya no se les va a tomar en cuenta ningún pecado siempre y cuando se apropien de mi sacrificio y de mi sangre. Y les voy a decir que entre todos los significados que aprendimos hoy, el que más me gusta es cuando él dice que todo está totalmente pagado. Amén. O sea, ya pagó por nosotros, ya pagó por mí, ya pagó por usted. Póngase de pie.